Salió publicado en el Diario Oficial del Peruano la Resolución Ministerial 108/2022, en el cual se resuelve artículo modificar el numeral 9.1, el literal D del numeral 9.3, 9.1 y los demás literales de la norma del retorno a la presencialidad y o semipresencialidad y prestación del servicio educativo para el año escolar 2022. Vamos a continuación a hacer un pequeño análisis de las reformas y correcciones más importantes de la RM 108. En primer lugar, tiene que ver con el tipo de prestación del servicio educativo, que está en el numeral 9.1. Dice: el tipo de prestación del servicio educativo que brinda la institución o programa educativo se determina tomando en cuenta los dos siguientes aspectos básicos. Primero, el cumplimiento de las condiciones de bioseguridad respecto a la capacidad de aforo total permitido y la distancia física de 1 metro entre personas dentro del local educativo. Eso nos da a entender que para toda situación dentro de la escuela se tiene que considerar 1 metro. Ya no 1 metro en el aula, 2 metros o 1,5 metros fuera del aula, cuando almuerzan, etc. Y el otro caso importante dice: en caso el estudiante no pueda asistir al servicio educativo presencial o semipresencial debido a una comorbilidad o algún riesgo de salud debidamente justificada. Bien, entonces estos son dos puntos básicos a tomar en cuenta en este cambio de la norma. Otro dato importante que también enfatiza la 108 dice que la prioridad en la prestación del servicio educativo la tiene el tipo de servicio presencial. Eso nos da a entender que las escuelas deben priorizar la mayor cantidad de días en presencial y no al revés, como algunas o muchas escuelas lo están haciendo. Tengo información de que hay escuelas que están yendo los chicos 2 veces a la semana en grupo 1 y el grupo 2, y el viernes lo están haciendo virtual. En algunos casos los directores dicen que van a hacer la fumigación correspondiente. Definitivamente recomendamos a todas las escuelas del Perú, de la mejor manera posible, a hacer la presencialidad hasta donde se pueda, ¿no? Hasta donde el aforo lo permite. Ahora, en consecuencia, dice: el tipo de servicio semipresencial únicamente se brinda cuando las condiciones no permiten el tipo presencial. Y hay que recordar que hay 3 tipos. La presencial, que es el servicio educativo en horario regular de lunes a viernes, con la presencia física del docente y de los estudiantes. Es decir, si es en primaria, las 6 horas, si es en inicial, las 5 horas pedagógicas, y si es secundaria, las 7 horas pedagógicas. Este tipo de prestación se dará en las instituciones donde los estudiantes no excedan el aforo máximo permitido. Es decir, para que haya 100% presencial, si una escuela tiene aulas donde los chicos están matriculados con 30 estudiantes y solamente entran 20 alumnos, entonces en este caso haré semi, ¿no? Porque un grupo irá presencial y otro grupo hará virtual. Eso se conoce como la semipresencial. Pero si tengo 30 alumnos y mi aula es grande, más de 60 metros seguramente, 60 metros cuadrados, seguramente que podrían entrar los 30 alumnos cumpliendo la distancia de 1 metro. Y si es así, tranquilamente la escuela puede hacer presencial con las aulas que tengan esa cantidad. La otra es la semipresencial, servicio educativo que combina momentos de trabajo a distancia y presencial, cubriendo, dato importante, cubriendo los 5 días a la semana. Eso es importantísimo.
O sea que el chico debe estudiar 5 días a la semana, tomando en cuenta la presencial y tomando en cuenta la virtual. El horario se determina a partir de las características y condiciones de las instituciones y programas educativos. En ese sentido también dice que el servicio educativo se brinda de forma semipresencial. El docente debe acordar los horarios, medios de comunicación y herramientas para el trabajo a distancia con los estudiantes y sus familias. Y el otro, que es la a distancia, que todos conocemos, este servicio se brindará solamente de manera excepcional, únicamente por casos de cambio en la condición epidemiológica establecida por el MINSA, por cuarentenas y o condición de comorbilidad de los estudiantes. Es decir, si estamos estudiando 3-4 semanas y resulta que hay un montón de contagiados y la cosa de la epidemia se vuelve a presentar una cuarta ola, seguramente van a cambiar las condiciones y pasaremos a distancia. También, si estamos en cuarentena, ¿no? Si en un salón, por ejemplo, se ha contagiado uno o dos alumnos, de acuerdo al protocolo establecido por el MINSA y el Ministerio de Educación, esa aula pasa a cuarentena. Entonces la educación presencial o semipresencial pasa a virtual o a distancia. Y en el caso básicamente de los chicos que tienen comorbilidades, que ya me imagino como padre de familia estará comunicando a la dirección con su documento correspondiente para que la escuela esté enterado y pueda pasar a este tipo de educación a distancia. Otro dato importante también a tomar en cuenta es el protocolo para el desarrollo de la jornada escolar, y en este caso es la rutina para el consumo de alimentos. El consumo de alimentos más que todo se da en inicial y también en primaria, muy poco en secundaria. Pero en este caso dice que cada estudiante consumirá los alimentos que trae desde su hogar, para lo cual se guardará una distancia física de 1 metro en un espacio abierto. Este numeral ha sido cambiado porque el anterior decía 2 metros. Y debido a la crítica masiva en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, donde se han visto fotografías de escuelas donde los chicos están tomando su lonchera en el piso, se imaginan en el piso del patio. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay lugares a 2 metros de distancia que puedan cubrir, ¿no? Para que tomen sus alimentos los chicos y chicas, tanto en primaria como en inicial y en algunos casos secundaria. Por ese motivo el ministerio se ha visto presionado y ahora lo ha puesto a 1 metro. Ahora, también dice acá, con el acompañamiento de una docente, como parte de una hora pedagógica. Aplica para ambos ámbitos rurales y urbanos. Bueno, esto no sé qué tan práctico será. Yo creo que en inicial y primaria no va a haber ningún inconveniente porque es un solo maestro o maestra. Pero ya en secundaria la cosa es totalmente distinta. También nos da a entender mantener la higiene respiratoria. Yo me pongo a leer nuevamente esto y hasta ahora no estoy entendiendo qué quiso decir con mantener la higiene respiratoria. Hay un signo de interrogación aquí. Otro cápita importante es no compartir alimentos ni utensilios, ¿no? Y lavarse o desinfectarse las manos antes del consumo de alimentos. En las escuelas pues se está considerando las medidas de bioseguridad y ahora los directores y directoras están preparando todo. Muchas escuelas están iniciando el 14, algunas el 21 y las pocas el 28 de marzo. Hay que tomar en cuenta, maestros, que de acuerdo a cómo inicie el año escolar, debo cumplir las 36 semanas. Y conforme voy empezando, ya no el 14, sino el 21, o si no el 28, la duración del año escolar se va a tener que reprogramar. Porque, ojo, de acuerdo al cronograma y a la calendarización, el año escolar oficialmente debería acabar el 16 de diciembre. Siempre y cuando empieces el 14. Y si no es así, empieces el 21 o el 28, ya esa calendarización se tiene que reprogramar. ¿De qué manera? Bueno, eso ya es trabajo interno entre ustedes como maestros y director o directora. Asimismo, al culminar, colocarse la mascarilla nuevamente y lavarse las manos correspondientes. Otro dato importante que esta norma la sigue precisando es que los kioscos, las cafeterías y los comedores escolares se mantendrán cerrados y sin brindar servicios durante la emergencia sanitaria. Ahora, es importante mencionar que acá no dice librería. Hay que recordar que en toda escuela hay una librería que provee diversos útiles escolares a estudiantes
y también cumple el papel de una fotocopiadora, que muchas veces nos sirve para los trabajos prácticos de los estudiantes. Como no lo dice, entonces cada escuela decidirá implementar este servicio de fotocopiado para toda la comunidad educativa. Asimismo, también menciona la norma sobre el Programa Nacional de Caliwarma. Es un programa conocido que hasta ahora atiende solamente el nivel primaria, ¿no? Dice la norma que se seguirá entregando, pero para que no lo consuman en la escuela, sino lo consuman en su casa. En ese sentido, se va a organizar con las familias o los comités de aula para que esta entrega sea para ellos y lo puedan consumir en su casa. Bueno, en relación a esto, en relación al Caliwarma y al metro de distancia, en mi opinión, debido a los índices de contagio y mortalidad respectivos que están prácticamente ya hasta antes de la segunda ola, yo creo que ya el Ministerio de Educación y sobre todo el MINSA debería actualizar las condiciones de bioseguridad. Porque con un metro de distancia lamentablemente no vamos a regresar al 100% a las escuelas y los chicos se están perjudicando. Yo creo que ya el Ministerio, el MINSA, debería tomar el toro por las astas y sacar ese dato importante que nos está limitando hasta ahora, el metro de distancia. La mascarilla se podría mantener en el aula porque es un lugar cerrado. Incluso ya en el patio, al aire libre, el contagio es prácticamente mínimo, casi nulo. Entonces yo creo que el ministerio debería pensarlo y repensarlo y tomar la decisión. En las escuelas estatales recién vamos a empezar la semana que viene, 14 de marzo. Esperemos que hayan noticias positivas en estos días. También recomienda esta norma la RM 108 que antes de iniciar el servicio educativo con algún grado de presencialidad, así como de manera rutinaria, una vez iniciadas las clases, la escuela identifica a las personas o a las redes de personas con un diagnóstico confirmado de COVID. Para ello se gestionará ante las autoridades sanitarias correspondientes las pruebas de despistaje del COVID-19 para todo el personal educativo, ya sean moleculares o de antígeno. Importante este detalle, que ya el equipo directivo estará tomando cartas en el asunto. También importante recordar cuáles son los síntomas del COVID-19. Por ejemplo, el paciente con síntomas de infección respiratoria aguda que presenten tos y o dolor de garganta y además uno o más de los siguientes signos y síntomas: malestar general, la fiebre, la cefalea, o sea, dolor de cabeza, congestión nasal, la diarrea en algunos casos y la dificultad para respirar, que es ya una señal de alarma. Bien, también hay otras situaciones que ya lo pueden ir leyendo en la norma. Lo voy a dejar acá en la caja de descripción para que ustedes lo puedan bajar y leer con tranquilidad. Asimismo, también precisa las responsabilidades de la dirección regional, los gobiernos regionales y las UGELes, que tienen que hacer campañas de vacunación para todos los miembros de la comunidad educativa, estudiantes, personal, padres de familia, etc. Y en su artículo 4, en las disposiciones finales, menciona que mientras dure el estado de emergencia sanitaria, la suspensión de los desfiles escolares, actuaciones y formaciones será durante la jornada escolar. O sea, nada de desfiles, nada de actuaciones ni formaciones. Así como ningún tipo de reunión que implique concentración y o aglomeración. Salvo, solo si sean actividades que promuevan el deporte y el soporte socioemocional. Es decir, si la escuela va a programar una olimpiada de estudiantes, definitivamente que sí se va a poder hacer. Dato importante. Asimismo dice, para las reuniones con las familias deben priorizarse los canales remotos. Ajá, interesante entonces acá que las reuniones de padres, tanto de los tutores como del director con los padres, de preferencia, y es mejor que sea de forma virtual, utilizando ya los canales que hemos aprendido en estos 2 años de la pandemia. Y también, finalmente, para acabar, colegas, maestros y maestras del Perú, nos recuerda que sigue vigente la acreditación del esquema completo de vacunación con 2 o 3 vacunas, contra la COVID-19, siendo válidas, dice, las vacunas administradas también en el Perú como en el extranjero,